Gracias por acompañarnos. Tenemos una muy nutrida participación. A nombre de DFK González y Asociados y de todas las firmas que integramos la red de DFK International en México, les damos una cordial bienvenida. Saludamos a todos los que nos acompañan, tanto en todas las ciudades de México que nos están acompañando el día de hoy, tanto en la plataforma aquí de Zoom, como también en nuestro en vivo por Facebook Live. Esperamos que todos ustedes, sus familiares, colaboradores se encuentren muy bien y con salud. Saludamos también a todos nuestros socios y colaboradores de las oficinas de DFK México, de algunas de las oficinas que sé que están acompañándonos conectados, como Oficina Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo, Querétaro, Tijuana, Mexicali, Los Mochis, León, Veracruz, Baja California Sur. De parte de todos, un gran abrazo y gracias por acompañarnos igualmente. El día de hoy conoceremos los principales impactos, tanto laborales como fiscales, en este proyecto de reforma al outsourcing, como se le conoce, que desde noviembre del año pasado se procuraba implementar, pero se aplazó. Y esta misma semana ha sido ya liberada por parte del Senado. Por lo tanto, es un tema que está muy reciente y obviamente ha generado muchas dudas y muchas inquietudes que esperamos que queden resueltas con el acompañamiento que hoy nos hacen los dos especialistas en el tema. Tenemos al doctor Enrique Macías y al máster Alejandro González. Les comparto un breve resumen de cada uno de los dos y luego les cedo la palabra. El doctor Enrique Macías es especialista en el área laboral de Seguridad Social y Capital Humano. Tiene 33 años de experiencia y tiene un doctorado en Derecho y una maestría en Derecho Laboral. Es catedrático de posgrado y profesional en diversas universidades desde 1992, como la Universidad de Monterrey, la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto de Expresión para Ejecutivos, entre otras. Ha sido orador invitado en varias instituciones, asociaciones profesionales, universidades privadas y también del sector gobierno en varios estados de la República. Ha participado en puestos directivos en varios corporativos y es asesor en varios despachos laborales y asesor jurídico y de recursos humanos en más de 30 empresas. Es miembro del Consejo Académico de la Universidad Valle de México y presidente del Comité de Ética en Investigación y Desarrollos Biomédicos y Biotecnológicos de México y socio fundador de Expertos en Salarios, que es una plataforma en línea, de educación en línea, en aspectos legales, fiscales y de administrativos de capital humano. También nos acompaña el máster Alejandro González Villarreal. Él es socio del área fiscal de nuestra firma, de DFK González y Asociados, especialista fiscal y en capital humano con estudios de maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, así como una maestría en estrategias legales y de gestión de capital humano por la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, que es auspiciada por el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Tiene más de 32 años de experiencia y ha laborado en 3 de las 4 grandes firmas de contadores. Es catedrático de posgrado y profesional en organismos como la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, así como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es miembro del Comité Fiscal de DFK México. Y bueno, sabiendo que nos retrasamos un poquitito, ya sin más preámbulo, les cedo la palabra y les doy la bienvenida. Bienvenido, Enrique. Bueno, bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Ale, creo que vamos a tener que cambiar la forma de compartir porque si compartimos al mismo tiempo o te quito o me quitas. Entonces, si quieres compartirla normal y tú te llevas la presentación, ¿te parece? Sí, claro, dame un segundito porque ahora sí que me agarraste desprevenido por lo que estábamos tratando de hacer, de compartirlo de esa manera. Entonces, dame un segundito y en un momento comparto con mucho gusto. Sí, nos íbamos a ver muy tecnológico, Ricky, pero tuvimos algunos detalles que no consideramos. Muy bien, pues adelante, Alejandro. Pues primero que todo, un saludo a todos y gracias por acompañarnos.
Esperamos poder compartir un poquito lo que está sucediendo y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para despejar, si es que podemos, las dudas que tengan, porque al día de hoy, como veremos, está algo complicado. Adelante, Alejandro. Sí, en la agenda del día de hoy vamos a tocar estos temas. Pues, empezaremos con los antecedentes. Segundo, ¿qué se entiende por subcontrato? Luego, ¿por qué se prohíbe la subcontratación de personal? Después, ¿cómo quedó regulado el outsourcing y el insourcing? Y luego viene un tema interesantísimo que es lo de la sustitución patronal y vamos a ver por qué decimos que es interesantísimo a pesar de que ya existe. Luego veremos cuándo entra en vigor en forma particular y general las disposiciones. Y por último vamos a ver el entonces qué. Entonces, pues sin más preámbulos, pues vamos a arrancar, Ale. Muy bien. Te cedo la palabra, Enrique, para que empieces con los antecedentes. Empezamos con los antecedentes. Vamos a tratar de ser breves. Esto del outsourcing no es algo nuevo, ¿sí? La verdad es que como estamos viendo en pantalla, algunos de los antecedentes más antiguos data de 1850, cuando el señor Alan Pinkerton, que era el escolta, por llamarlo de alguna forma, de Abraham Lincoln, crea su propia agencia de detectives para cuidar pues, el traslado de valores tanto en las vías férreas como a través de los caminos y pues ahí tenemos ya el primero porque lo sacan, ¿sí? Lo independizan y entonces él crea la agencia y empieza ya un servicio especializado de seguridad con el cual podemos decir que es uno de los antecedentes principales que tenemos del outsourcing. Luego, ya obviamente mucho más reciente, ya por 1989, cuando ya existen muchos servicios especializados. El señor Peter Van der Samuel, que era el presidente de una empresa consultora de outsourcing que se llamaba Evers Software, dice que el acuerdo de Kodak con IBM fue el verdadero origen del outsourcing. Dice, lo que Kodak hizo por el outsourcing es parecido a lo que IBM hizo por las PCs, es decir, autentificó el mercado. Y pues obviamente ya hoy tenemos un montón de usos tradicionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con seguridad y limpieza. Recordemos que desde hace muchos años las empresas empezaron a decir, me conviene más tener a alguien especializado en seguridad que estar tratando yo de capacitar a personas para convertirlos en guardias cuando ya hay gente que lo hace. Lo mismo pasó con la limpieza. De hecho, pues no es lo mismo ir a comprar 2 trapeadores para nuestra oficina a que una compañía de limpieza vaya y compre 200 y entonces los precios se van reduciendo. Y por eso el outsourcing empezó a agarrar una fuerza muy interesante porque, pues obviamente, es más eficiente o debería ser más eficiente el tener a alguien que solamente se dedica a eso, que a nosotros decir, bueno, pues yo voy y compro lo que necesito o yo voy y capacito a 2 personas o yo voy a tener que tener una persona para que los esté supervisando cuando a lo mejor la persona ni siquiera tiene conocimientos especializados del área. Y luego ya obviamente en 1988, es decir, cuando empieza el boom de las maquiladoras, llegan un montón de inversión extranjera, que cuando les dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues corriste a Juan Pérez. Y decía, sí lo corrí. Bueno, ahora hay que pagarle. Decían, ¿por qué le voy a pagar? Entonces, en su cultura no había el pago de una indemnización por despedir a alguien, sobre todo si ellos decían, oye, es que lo corrí por flojo. Y la gente, pues sí, pero por flojo aquí todavía no lo podemos justificar o no tengo pruebas de que sea flojo o lo contrataste flojo y sigue siendo flojo, entonces no lo puedes despedir porque tuviste un tiempo para hacerlo. Y luego viene el otro problema que hoy fue detonante cuando se empezó con esto de la reforma, que tenía que ver con el pago de utilidades. Y transcurrió el tiempo y decimos, hoy, ahora hay que repartir las utilidades y decían, ¿cuáles utilidades? Pues es que de acuerdo con la legislación mexicana, ya desde 1963 venimos repartiendo utilidades a los trabajadores y decían, no, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo. Y empezamos como sugerencia a decir, bueno, ¿cómo no repartes utilidades? ¿Cómo podemos contratar a las personas temporalmente que sea legal?
y empezamos a crear empresas de servicio. Esas empresas de servicio les dimos ciertas figuras para que hacíamos contratos entre la empresa principal y la empresa de servicios para decir, oye, yo necesito contratar al maestro Alejandro durante 3 meses. Entonces yo ya tenía una causa que daba origen a mi contrato para poder contratar a Alejandro por 3 meses. Y con eso a los 3 meses le decía, bueno, ahí nos vemos, maestro, y no tenía que pagar una indemnización, por un lado. Y por el otro lado teníamos que las empresas de servicio, pues controlábamos mucho los ingresos, no tenían utilidades, entonces todos quedaron muy conformes. Pero venimos los mexicanos, que a lo mejor somos mucho más astutos que los inversionistas extranjeros, y dijimos, ay, si ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Y a alguien se le ocurrió que podía haber otros esquemas en los cuales teníamos a los trabajadores y ya no nada más no les pagamos las indemnizaciones ni las utilidades, sino además teníamos ahorros o supuestos ahorros en los pagos de la seguridad social. Y empezamos a lo mejor con sociedades cooperativas de servicio que estaban en desuso y empezamos a crear un montón de sociedades. Luego vinimos con sociedades civiles, dijimos, ¿para qué tener trabajadores si podemos tener socios y pagarle 0 pesos al seguro? Y luego entraron muchos que dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues ¿para qué haces una sociedad civil? No te metas en broncas. Dale el dinero al sindicato y que el sindicato lo reparte y no le pagas al seguro y no pagas impuestos y haces un montón de movimientos. Y luego caímos hasta en el absurdo de contratar personas, trabajadores, por honorarios asimilados a salario, siendo que estos eran realmente trabajadores. Y empezamos a buscar esquemas de previsión social, incluso ya se llegó a decir, oye, págale por derechos de autor. ¿Y qué inventó? No importa, vamos a decir que inventó un artículo y que ese artículo nos está dando mucho dinero y por ahí le vamos pagando para que tenga una exención de 400,000 pesos al año y después de eso que le empiece a pagar al SAT. Entonces, todo este tipo de figuras, pues a la autoridad no le gustaron. Y siendo el derecho laboral un derecho en el cual las partes no son iguales, pues la autoridad ha venido preocupándose desde hace mucho tiempo en tratar de balancear esas diferencias. La anterior, Ale, porque la observación que viene abajo, lo que dijo el INEGI, es que se ha incrementado entre 2004 y 2014 del 8, los esquemas de subcontratación del 8.6 al 16.6. Para 2019 se contabilizaban 5 millones de trabajadores en este esquema. Imaginen ustedes lo que representa el decir, ¿sabes qué? Hay 5 millones que no están pagando ni bien sus impuestos, ni están pagando bien el seguro social, ni están pagando ni tienen derechos de permanencia en el empleo, ni les están dando utilidades. Entonces, esto generaba una evasión fiscal anual superior a los 21,000 millones de pesos. Gracias, Ale. Y luego viene lo que es la reforma laboral de 2012, en el cual hacen una observación o una exposición de motivos muy importante, porque la idea era regular la subcontratación de personal o outsourcing. Esto es literal, así decía en la exposición de motivos. Y esto, ¿por qué lo recalco, perdón? Porque precisamente están diciendo el outsourcing, que no era una figura mala, como dijimos al principio, ¿sabes qué? Outsourcing el que hizo IBM con Kodak, outsourcing el que hacía Pinkerton con los Estados Unidos, outsourcing con los que hacíamos con las empresas especialistas en limpieza o en seguridad o especialistas en sistemas, pues no tenía nada de malo. Pero la bronca fue todo lo que vinimos haciendo y por eso en la exposición de motivos decía, con el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón. Y viene lo que en ese entonces hacen el artículo 15A de la ley, en el que se supone iban a regular la subcontratación de personal, pero dicen, no, espérame, vamos a regular la subcontratación de servicios especializados o de obras especializadas. Y entonces, en lugar de ver a todos esos que estaban evadiendo, vienen y nos ven a todos los demás que no estábamos evadiendo y dicen, ah, pues ahí estás tú. ¿Por qué? Porque tienes un despacho contable y entonces tú sí das un servicio especializado, porque tienes un despacho legal y das un servicio especializado y no tiene que ver, le ponen 3 requisitos, ¿sí? Y obviamente, como en todas las relaciones, decía, es
tu cliente te va a decir, ¿para qué te está contratando? Claro, claro, me va a decir, oye, yo te estoy contratando para una auditoría, yo voy a supervisar la auditoría. Está bien, pero dicen, bueno, pero no puede abarcar, no puede realizar las actividades sustantivas. Este era el proyecto, ¿sí? La realidad es que espérame, Enrique, permíteme. Esto era lo que dictaminó la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, donde la actual secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, era miembro de esta comisión de la Cámara de Diputados, que luego, ahorita vamos a ver cómo los senadores la cambiaron, ¿no? Ok, pues si quieres nos vamos a ver cómo, porque digo, ahí está en pantalla, eso es, obviamente ya es historia, no pasó así. Entonces vamos a ver qué... Pero fíjate que hay un punto muy relevante para mi punto de vista, Enrique, porque ya desde 2012 los diputados habían incorporado lo de las actividades sustantivas que constituyen el objeto social. Eso lo querían bloquear desde 2012. Ok, y bueno, pues... Y pasando a la Cámara de Senadores, es lo que estás explicando. Exacto, entonces aquí ya le ponen los 3 requisitos de que no abarque todas las actividades, que debe ser especializado y que no puede tener tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. Y luego viene una aclaración importante. Si no se cumple con estas condiciones, el contratante se considera patrón para todos los efectos de la ley, incluyendo obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, de alguna forma dicen, bueno, pues ahí lo regulé, pero la realidad es que pues seguimos haciendo lo mismo. Y hubo las empresas que tenían a sus propias empresas y decía, está bien, pues no abarca todas las actividades. Es más, no tengo ni un trabajador, entonces sí puedo contratar a esos. Y empezamos con otro tipo de problemas. Adelante, Alejandro. ¿Por qué? Porque decíamos, oye, no le entienden. Estos cuates no le entienden, cada quien se fue por su lado. Pero resulta que sí le entendían, porque la misma gente que participó en ese proyecto de reforma, más adelantito hizo un proyecto de norma oficial mexicana para las empresas de subcontratación y agregó una palabra, tercerización de personal. Y entonces, dentro de esa NOM, vienen definidos algunos conceptos, entre ellos los servicios de subcontratación, y te dice, son aquellos en los que el prestador de servicios cuenta con el personal que bajo su supervisión los ejecuta para la entrega de un resultado material del contratante, los mismos servicios. Nosotros, nuestros despachos, eso hacen. Pero luego viene el concepto de tercerización de personal que en ningún momento se manejó en la reforma de 2012. Y dice, son aquellos en los que el prestador de servicios pone a disposición del contratante el personal que ejecuta servicios por encargo del contratado bajo la dirección y supervisión del contratante. Entonces, sí le entendían, sí decían, esto es la subcontratación de personal, pero cuando hicieron la reforma, no pone nada sobre esto de que ahí mencionaban como tercerización, pero las demás autoridades sí dijeron, no, sí hablan de la subcontratación de personal. Y recordemos que antes ya lo había tratado de regular de alguna forma en la ley del Seguro Social, que nada tenía que ver, porque no le toca a la ley del Seguro Social hablarnos de las figuras laborales. ¿Algún comentario, Ale? Adelante. No, Enrique, adelante. Bueno, y entonces esto fue a través de un grupo de trabajo interinstitucional. Todos empezaron a participar en 2020 para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto que ya hemos venido platicando de antecedentes? Pues para que no nos den en la torre ni al IMSS, ni al SAT, ni al Infonavit. Y empezaron o definieron como lo que era la subcontratación legal y la subcontratación ilegal. Entendiendo como subcontratación legal, que es un servicio especializado que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades que no son propias de la empresa, seguridad y limpieza. Y este esquema regulado ya, o sea, ya estaban diciendo que ya estaba regulado por los artículos 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo. Pero también dijeron, oye, ¿cuál es la subcontratación ilegal? Y dice que es cuando se traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados. Hablamos de sociedades cooperativas, sociedades civiles y todos los que mencionamos, para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales
y o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y a sus familias, fomentando la competencia desleal entre empresas y mermando los ingresos públicos para el financiamiento de la seguridad social. Entonces, si se fijan, todo aquello que habíamos dicho, oye, pues una sociedad civil es legal, claro que es legal, pero no para manejar a los trabajadores. Entonces, ¿qué hacen las autoridades para tratar de contrarrestar esto? Empiezan a hablar del fraude por simulación. Oye, sí, es legal tener una sociedad cooperativa, es legal tener una sociedad civil, pero no es legal tener a tus trabajadores como socios de una cooperativa o como socios de una sociedad civil. Entonces empiezan a fincar, en algunos casos, responsabilidades incluso penales para esos que estaban haciendo. Pero la verdad es que como había mucha corrupción, pues más bien iban sobre los que no les convenía su competencia. Adelante, Len. Y luego ya ahora sí viene la exposición de motivos del 2021, y en la cual la idea es prohibir la subcontratación de personal. Recordemos que en el 2012 era regular la subcontratación de personal o outsourcing, que manejaba como lo mismo. Y dice, consistente que una persona físico-moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Pero esta reforma, ¿sí?, que se hizo en 2012, resultó insuficiente para evitar todas las prácticas que ya mencionamos. Y lo que el insourcing proliferó, ya ahorita estamos con la bronca de qué hacer, ¿sí? Porque pues ya hoy, como lo veremos más adelante, es qué vamos a hacer con las situaciones actuales que tenemos. Recordemos que esta reforma no ha sido publicada, pero ya pasó por las dos cámaras. Ya podrían publicarla hoy. Sin embargo, pues como siempre van a esperar, creo yo, al 1 de mayo para en el Día del Trabajo hacer estos cambios. Ok, ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que busca el Congreso o el presidente con esta reforma? Dice, se busca fortalecer el empleo, lo que se conseguirá con una política que elimine aquellas prácticas que dañan los derechos laborales de las personas trabajadoras y que disminuyen las obligaciones de los patrones para conocer sus prerrogativas. Entonces, lo que se espera es que la gente empiece a regularse, y honestamente creo que ya lo está empezando a hacer. Ya varios de nuestros clientes nos están buscando para decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cuánto me va a costar, pues, legalizarme? Oye, ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo? Y bueno, pues eso, precisamente por eso estamos el día de hoy aquí. ¿Y cómo lo van a hacer esto de buscar este objetivo? Dice, al prohibir la subcontratación de personal y establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas. Pero, pues bueno, otra vez, en la exposición de motivos está bien bonito. En la exposición de motivos dices, oye, qué padre, porque muchos de mis clientes que estaban en situaciones irregulares, cuando yo les decía, oye, regularízate porque esto se va a complicar, me decían, primero que se regularice toda mi competencia. Entonces, si ya las reglas van a ser parejas y efectivamente se erradican las prácticas con las cuales se hace la simulación, pues obviamente todos vamos a estar en igualdad de circunstancias para que la competencia sea justa. Gracias, Enrique. Pero hay una palabra que creo que tenemos que entender. Aquí quiero comentar que lo que vamos a comentar en este apartado de qué se entiende por subcontrato es un poco disruptivo a lo que se ha venido comentando incluso por diputados y senadores de la intención de esta reforma, la cual conocemos y entendemos a profundidad y compartimos la idea de la población de frenar este tipo de abusos que se ha venido haciendo. Pero también es importante analizarlo desde un punto de vista legal, fiscal, y creo que al utilizar la palabra subcontrato, al traducir de outsourcing, de fuente externa, por subcontrato, entra en un contexto legal
de qué es un contrato, qué es un convenio, que ahorita veremos, y qué se puede entender desde el punto de vista legal por subcontrato. Obviamente con las reservas que al rato explicaremos del artículo 17 y 18 de la propia letra de trabajo en cuanto a su interpretación correcta y cómo aplica supletoriamente las disposiciones conexas o de nuestro corpus legislativo en materia laboral. Entonces, ¿qué es un convenio? Nos dice el Código Civil Federal que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Pero aquellos convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Es decir, aquellos convenios que modifican o extinguen obligaciones o derechos no tienen el nombre de contrato. Entonces, partiendo de la definición de contrato, que es el acuerdo de voluntades para producir o transferir obligaciones y derechos, ¿qué debemos entender por subcontrato? Y aquí me voy a la doctrina porque nuestra legislación no lo define. Lo pudiéramos catalogar como un contrato innominado o atípico conforme a nuestra legislación. Entonces nos dice el español Ramón López Villas que el subcontrato es un contrato derivado y dependiente de otro anterior, de su misma naturaleza, que surge a la vida como consecuencia de la actitud de uno de los dos contratantes originales, el cual, en vez de ejecutar personalmente las obligaciones que él asumió en el contrato padre o contrato origen, decide contratar con un tercero o subcontratar con un tercero la realización de aquellas a las que se comprometió en base al contrato anterior de cuál es parte. Déjenme explicarlo gráficamente. Hay un contrato original entre el contratante y el contratado, que podríamos llamar el cliente y el proveedor principal. Pero el proveedor principal mide sus capacidades, sus fuerzas, etcétera, y como no tiene una cláusula de intuito personae, es decir, no tiene una prohibición de que tiene que actuar en forma personalísima y que no lo puede retransmitir. Entonces, al no haber esa condición en el contrato, él subcontrata con un especialista servicios para que este especialista le brinde a través de este contrato al cliente los servicios que éste se comprometió. Vamos a ver algunos elementos objetivos de este subcontrato que deberíamos encontrar en esta figura legal. Nace del contrato base o padre. Esto es muy importante. Primero nace de este contrato base o padre. Es decir, uno de los contratantes originales, que voy a llamar subcontratante, retransmite sus derechos u obligaciones hacia un contratista. Es decir, hay un contrato origen o base sobre el cual nace o surge un subcontrato. Y el subcontrato tiene las mismas obligaciones que se asumieron en el contrato base. El subcontrato es dependiente unilateral y funcionalmente del contrato base. Es decir, no puede generar obligaciones distintas al contrato base. El subcontrato obtiene su objeto, su alcance y naturaleza del contrato base. Es decir, coincide en todo con el contrato principal y debe ser cronológicamente sucesivo en el tiempo al contrato base. Es decir, yo no puedo crear primero el subcontrato y luego el contrato origen, sino es siempre primero el contrato origen y de aquí se transfiere a un subcontratista parte de las obligaciones que asumió uno de
base, asume una posición jurídica en virtud del contrato base y traslada o traspasa a un tercero parte de sus obligaciones o derechos, en esencia, por alguno de estos motivos, no son los únicos, pero son los más comunes, por subcontratación por especialidad, porque el subcontratista tiene mejores condiciones técnicas, por subcontratación por falta de capacidad, es decir, yo tengo las condiciones, pero no tengo el tiempo, en este momento no tengo el personal, no estoy teniendo la calidad aceptada en base a lo que se está contratando, etcétera, etcétera. O por subcontratación por economía, por buscar mejores costos, ventajas económicas, etcétera, en en esta ligadura de contratos, ¿no? Por tanto, si me voy a lo que nos dice el artículo 15A actual, me dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. Este artículo 15A se elimina con la entrada en vigor de la reforma. Y ahora prácticamente lo que nos va a quedar es la siguiente definición, es decir, con la definición que tenemos ahora, antes de que se publique la reforma, hay una conceptualización de lo que es un régimen de subcontratación, la cual es bastante vago y ambiguo, como ya lo explicaba el doctor Macías. Pero con la nueva figura que nace a partir de esta reforma, si es que se publique el 1 de mayo y entra en vigor el día 2 de mayo, es decir, domingo 2 de mayo entraría en vigor, el artículo 12 nos dice, queda prohibida la subcontratación de personal. Lo que antes se conocía o se llamaba coloquialmente tercerización de personal. Entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Ahorita, al final de la presentación, veremos algunos casos para que esto que estoy explicando quede más claro para todos ustedes. Enrique, ¿por qué se prohíbe la subcontratación laboral? Sí, bueno, sabes que me queda atorado. Excelente explicación, Ale, y quiero decir que pues ojalá, y esta exposición que acaba de hacer Alejandro, y este entendimiento que él tiene de lo que es la subcontratación, lo pudiesen tener las autoridades que vayan a interpretar la reforma si es que esta entra, que es casi un hecho que entre, a menos que el propio presidente la vete, porque ya dijo que él tiene derecho de veto, y ojalá y le puedan entender, porque como lo vamos a ver más adelante, hay un conflicto entre lo que quisieron hacer y lo que hicieron. Pero bueno, vamos a ver por qué se prohíbe la subcontratación laboral. Y básicamente tiene que ver con la tercerización de personal. Ya ahora sí, ya volvimos a entrar al término de tercerización de personal, porque hemos venido abusando, porque los trabajadores no tienen derecho y desafortunadamente viene una nueva generación detrás de la nuestra, en la que lo único que les interesa a muchos de ellos es el día de hoy. Hemos hecho incluso consultas de, oye, ¿qué prefieres? ¿Que te tenga bien en el seguro social y ganar 10 pesos y de los 10 pesos que te queden 7 o 8? ¿O que no te tenga bien en el seguro social y que de los 10 pesos te queden 9? El 90% dice, para mí los 9. Entonces, bueno, creo que es importante, pues, yo no sé si la prohibición o la regulación, pero sí era importante tomar cartas en el asunto. Desde el punto de vista fiscal, tenemos un problema de conceptualización. Bien explicaba Enrique que se busca prohibir la tercerización de personal, que dicho sea de paso, ha estado prohibida desde 1970 en este artículo 3º, que ahorita nos explicará más profundamente el doctor Macías. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, con la entrada en vigor de esta reforma,
no estaría plenamente alineado con lo laboral. Déjame tratar de explicar por qué. Se prohíbe la deducción para efectos del impuesto sobre la renta o el acreditamiento del IVA de los pagos realizados por conceptos de subcontratación de personal. Pero pone una condición: subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social o la actividad económica preponderante de quien contrata los servicios. Es decir, en materia laboral estaría prohibida la tercerización de personal en todas sus formas. Pero en materia fiscal se estaría prohibiendo solo la tercerización de personal para desempeñar actividades relacionadas al objeto social o actividad económica preponderante, lo cual marca una pequeña diferencia. Por tanto, creo que es importante entender desde el punto de vista del derecho de trabajo lo que nos estaba explicando el doctor Macías. Y Ale, perdóname, antes de seguir avanzando, yo te diría, ahí llegamos a una trampa, porque si te regresas a la filmina anterior, por favor, por un lado decimos, oye, bueno, en materia laboral se prohíbe la subcontratación de personal en forma general, pero se permite la subcontratación de servicios especializados. Ahora, como bien explicaste la figura, pues la única forma es que haya una subcontratación de personal para las actividades que no son del objeto o de la actividad económica preponderante de quien presta los servicios. Entonces, ahora sí vamos a entrar a muchas cosas. Ya por ahí vi algunas preguntas en el chat, oye, bueno, mi objeto social, mi actividad preponderante, las dos. Pero bueno, creo que eso lo vamos a ver al final, pero sí es importante recalcar este tipo de cosas, porque cuando salió la reforma en 2012, pues por lo menos yo tuve un montón de consultas de empresas de outsourcing de personal o de tercerización, en las cuales decían, ¿qué va a pasar? Y dije, ¿cómo está la redacción? Nada. Ya hablaremos en 7 u 8 años. Y efectivamente pasaron más de 8 años para que tuviéramos que volver a tocar el tema, y ahora a lo mejor de una forma más seria. Y bueno, sabemos que en el derecho laboral, en forma general, internacional, nacional, existe el principio de que el trabajo es un derecho y un deber social. Pero además, nuestra Constitución contempla que no es un artículo de comercio y que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. Esto es, establece que el precio que se pague por el salario no va a estar sujeto a las leyes de oferta y demanda, puesto que las normas de trabajo, la idea que para muchos autores incluso forman una nueva rama del derecho, es decir, tradicionalmente tenemos público, privado, y dicen, no, en derecho laboral y en derecho agrario es un derecho social, donde las diferencias entre el capital y el trabajo son enormes y por lo tanto no puede dejarse ni a la voluntad de las partes ni a la total tutoría de la autoridad. Y bueno, como consecuencia de esto, se han venido creando ficciones jurídicas, es decir, cuando decimos, para los efectos de esta ley se entiende, eso es una ficción jurídica, que van menoscabando los derechos de los trabajadores y que se batallaron mucho para conseguir. Se recuerdan ustedes que antes de la ley, de la Constitución de 1917, no existía de forma federal una regulación en materia de trabajo. Teníamos algunas escasas en forma estatal, pero todo lo demás estaba en los códigos civiles, como el contrato de trabajo, y entonces se estaba lo que decían los contratos. Por eso, a raíz de la revolución, ¿sí?, ya se incluye en la ley, en la Constitución, en 1917, el artículo 123 para tutelar los derechos del trabajo. Y 14 años después, en 1930, tenemos la primera ley federal del trabajo, en la cual ya se contemplaba este derecho y muchos otros. Por eso, en la exposición de motivos de la ley federal del trabajo 1970, que por cierto es la que se está reformando, es decir, esta ley hoy tiene 51 años y dice,
Las finalidades de la legislación de trabajo señaladas en los artículos 2 y 3 se resumen en las siguientes. La finalidad suprema de todo ordenamiento jurídico es la realización de la justicia en las relaciones entre los hombres. Y por tratarse del derecho del trabajo, se habla de la justicia social, que es el ideario que forjaron los constituyentes de 1917 en el artículo 123. Con esta idea se establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, que no es un artículo de comercio, porque se trata de la energía humana del trabajo. Por lo tanto, no lo podemos vender. Y si no lo podemos vender, no lo podemos rentar. Esto no era nuevo. Por eso, el no tener regulado o el que las personas pensaran, oye, pues sí se puede porque resulta que viene una compañía internacional y pues lo hacen todo el mundo y lo que está haciendo es, en lugar de que tú contrates los trabajadores, yo los contrato, pero esto es como pensar que con los mismos costos, porque serían los mismos costos de contratarlos ellos o contratarlos nosotros, ellos me van a poder cobrar menos. Es como decir, oye, yo voy al restaurante y tengo pido unos hot cakes, a ellos les cuesta la harina lo mismo que a mí, pero me los venden más baratos. Eso sería imposible. Entonces, esto es lo que ha venido pasando. O sea, ¿cómo le hicieron? Pues no existe una forma en la cual digas, oye, es que ahorran porque el Seguro Social les hace descuentos por tener muchos trabajadores. Eso no se da. Ahorran porque el SAT dice, no, es que si tú tienes más trabajadores, entonces tú les cobras a ellos y me pagas menos a mí y entonces pues te vas a ahorrar y por eso le puedes cobrar menos a tus clientes. Eso no se da. Y entonces si no se da, ¿cómo es posible que alguien venga y te diga, oye, tú hoy gastas 15 pesos en Enrique, ya entre lo que le pagas de salario y lo que te cuesta todos los adicionales de seguro social y de impuestos sobre nóminas y de Infonavit, de todo, te cuesta 15 pesos. Y a Enrique de esos 10 pesos que le pagas, le llegan 8. ¿Qué te parece si con 12 le doy 10 a Enrique y tú te ahorras 3 y yo me gano 2? ¿Y qué dijeron muchos? Pues va, está padrísimo esto, pero lo que no estaban viendo, a lo mejor consciente o inconscientemente, era que de alguna forma estábamos dañando o a Enrique, o al SAT, o al Infonavit, o al Seguro Social, o a todos. Adelante, Alejandro. Y entonces, seguimos hablando de por qué se prohíbe la subcontratación laboral. Es porque permitía lo prohibido por la misma. Ya decíamos, el artículo 3 dice, no es artículo de comercio. Y obviamente al hablar de un derecho que muchos mencionan como un derecho social, pues la autoridad es la que está encargada de velar por ese equilibrio entre las relaciones de trabajo. Y el problema es que empezamos a ver de una forma distinta la intermediación laboral. Tanto en el artículo 12 como en el artículo 15, que hablaba de las empresas que se dedican de forma exclusiva a prestar servicios a otros de forma preponderante. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué estábamos haciendo? ¿Para qué tener una empresa que solo le presta servicios a otra? Y ahí como que, pues no sé para qué, pero es que ya tenemos cientos o miles de empresas que se crearon solamente para prestarle servicios a otra. Tenemos la empresa González S.A. y tenemos González Servicios S.A. González S.A. tenemos ahí pues las maquinarias, el capital, es el que factura, es el que vende, es el que tiene las utilidades. Y en González Servicios tenemos a los trabajadores, no tiene muchas veces ni un solo bien, ¿sí? Y nos engañaron diciendo que con eso González S.A. no corría ningún riesgo. Pero la verdad es que la protección siempre había estado. Vamos a la interpretación que las autoridades hacen de esto. Adelante, Alejandro. Por eso, hoy se quita la figura del intermediario o se menciona de una forma distinta la figura del intermediario laboral y hablan ya de las agencias de colocación. Es decir, yo tengo una superempresa que nos dedicamos al outsourcing de personal o a la subcontratación de personal o a la tercerización, como le quieran llamar. Y ya vinieron con nosotros y nos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? No te apures, sigue con el reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y todo lo que esté por ahí que no sea que tengas al personal en tu nómina. Me habló un cliente y me dice, oye,
de que es que yo no lo uso por ahorrarme dinero, lo uso porque yo no puedo contratar. Digo, ¿sabes qué? Pues contrátalo a través de ellos, sígueles generando trabajo a ellos, pero ya en lugar de que te estén cobrando un extra por cada trabajador, pues lo que van a hacer es cobrarte por ponerte al trabajador ahí. Y entonces ya se quita que el intermediario en algún momento pueda ser considerado patrón. Porque recuerden que hasta hoy, cuando tiene bienes propios suficientes, dice, ah, ese es el patrón. Pero cuando no tiene, entonces el beneficiario de la obra es el patrón. Fíjate, Enrique, que esa prohibición es rara porque una agencia de colocación, pues eminentemente tiene trabajadores para poder prestar el servicio que ahora le están permitiendo de reclutamiento, selección, entrenamiento, etcétera, ¿no? O sea, creo que el espíritu de esto es precisamente la tercerización. O sea, lo que están prohibiendo a las agencias de colocación, por llamarle de cierta manera, antes al intermediario laboral, es la tercerización de personal. Es decir, que ponga personal a disposición de su cliente y que ese personal esté administrado o tenga órdenes e instrucciones por parte del cliente. Pero, ¿cómo quedó regulado el outsourcing? Digo, ya hemos hablado del concepto de subcontratación, hemos hablado de la prohibición. Vamos ahora sí a entrar en una forma rápida porque sabemos que muchos de los que nos están escuchando ya lo vieron en los medios en los medios de difusión, periódicos, etcétera. Ya tomaron quizás otro webinar o quizás son incluso expositores en algunos otros temas, en algunos otros foros que ustedes han participado. Entonces, eso lo queremos ver un poquito más rápido por ánimo de tiempo y para los que no lo hayan visto, bueno, pues que lo puedan conocer, qué es lo que sí se permite, qué es lo que se está regulando en cuanto a la subcontratación y a esta insourcing que hemos llamado, ¿no? Adelante, Enrique. Sí, bueno, ¿qué sí se permite en materia laboral? Pues lo mismo que de alguna forma se trató en 2012 de regular, a lo mejor entendiendo, sí, que ya estaba prohibida la subcontratación de personal, porque en 2012 ya se hablaba de la subcontratación de servicios u obras especializadas. Y eso es lo mismo que viene hoy en la reforma. Esto sí se vale. Y ahora tendremos que entender la explicación que tú diste sobre la contratación y la subcontratación para ver hasta dónde estamos. Pero este sí se vale, lleva ciertos requisitos. Y el principal es que esté registrado en un padrón que va a tener un mes la Secretaría para realizar las bases de ese padrón y en el cual todos deberemos estar aquellos que nos dedicamos a la subcontratación. Y vamos a entrar en un tema ahorita de quiénes nos dedicamos o quiénes se dedican a la subcontratación. Adelante, Ley. Sí, desde el punto de vista fiscal queda empatada ahora sí que lo que se permite, ahora sí que hubo coincidencias entre lo laboral y lo fiscal. Pero ¿qué pasa con el insourcing? Oye, eso está interesantísimo porque por ahí hay preguntas sobre eso. Miren, en general se prohíbe el insourcing. Ya no puedes tener González Servicios, ¿sí? Pero si tú eres parte de un grupo empresarial, es decir, yo tengo 10 empresas, en una hago el teclado, en otros hago las pantallas, en otro hago las bocinas, y en otro, y son empresas distintas con un objeto social distinto o con objetos sociales, aunque sean similares, pero con su negocio cada una, ¿sí? Lo que se permite es los servicios o obras complementarias o compartidas. Para ser un poco más claro, esto no es nuevo. Los grandes grupos empresariales, esos que tienen 20 empresas, no sé, una dedicada a cada una de estas cosas que acabamos de mencionar, dicen, pero pues tengo un corporativo. Ah, ese corporativo da servicios especializados, ¿sí? Que son complementarios, ¿sí? Con para tu empresa, es decir, no forman parte del objeto social de hacer la pantalla, no forman parte del objeto social de hacer las bocinas o el teclado. Y dice, ¿cómo cuáles? Oye, pues los servicios jurídicos que presta el corporativo, los servicios contables que presta el corporativo, los servicios sistemas que presta el corporativo y todos aquellos que dices, oye, yo no puedo tener un abogado en mi empresa porque no lo necesito. O sea, voy a contratar un abogado como trabajador y pues es lo mismo que se lo contrate, o sea, va a tener a lo mejor 2 horas de trabajo a la semana, pues mejor
en lugar de contratar un despacho y que el que hace las bocinas contrate otro despacho o al mismo despacho, y el que hace el monitor contrata a otro abogado o al mismo despacho, ponemos un corporativo y en ese corporativo está un abogado que ahora sí tiene 40 horas de trabajo y nos sale más barato que estarlo contratando por fuera. Y entonces, más o menos, eso es el espíritu de la ley, en decir, estas son el tipo de insourcing que sí vamos a permitir, pero solo es para grupos empresariales y solo los servicios que no tengan en el objeto social o en la actividad preponderante. Pero no tenemos nada que defina qué son los servicios especializados. Y bueno, sí, ya mencionamos algunos, pero ya utilizando un poco de interpretación y a lo mejor los legisladores van más para allá, o a lo mejor la propia secretaría cuando saque los requisitos para formar parte de ese padrón, van a decir, oye, bueno, ¿qué entiendo por servicios especializados? Pues a lo mejor ya hablamos de los de seguridad, los de limpieza, los de tecnologías, los de mercadotecnia, y a lo mejor van a decir los plomeros, los electricistas, y va a haber una serie de cosas que a lo mejor no es, no lo podemos acotar, porque dentro de esa técnica legislativa, pues decimos, no puedes definir lo obvio, oye, ¿qué es un servicio especializado? Y si mañana sale otro, no, es que ese no estaba, no, es que vamos a irle agregando a la lista, entonces no puedes definir lo obvio. No puedes hacer una definición que sea inútil. Y no puedes decir, oye, esto, aunque nada más lo utilicemos aquí. Entonces podemos definir o interpretar más bien que servicios especializados son aquellos en los que se requiere una profesionalización, es decir, los que ya conocemos, abogados, contadores, médicos, ingenieros en sistemas, constructores, todos esos. Pero además, aquellos que requieren cierto estudio, destreza, habilidad, experiencia, por encima de una persona común. Decíamos, oye, no es lo mismo el de limpieza que va y compra 2 trapeadores que el que va y compra 200 trapeadores, y entonces dice, pues es que él es especializado, por eso puede comprar tanto. Y bueno, más o menos a eso vamos a los servicios especializados. A lo mejor en esas actividades conexas de las empresas o complementarias, dicen, yo voy a tener mi control de inventarios o mi inventario en una sola empresa porque me sale más barato comprar todo el plástico, comprar todo el vidrio, comprar todo el metal en una sola empresa, y que esa empresa lo distribuya a las otras, y ahí podríamos decir, ¿sabes qué? También hay un servicio especializado. Y fíjate, Enrique, que el servicio especializado va medio de la mano con la actividad preponderante, pero lo que se está tratando de regular es precisamente las actividades conexas o complementarias, como bien dices. Entonces nos preguntaban algunas clientes, oye, pero ¿qué es la actividad preponderante? ¿Qué se entiende por esto? Aquí sí tenemos en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 45, una definición. Nos dice el reglamento del Código Fiscal. Se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que en el ejercicio de que se trate, específicamente el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades. Entonces, la definición de actividad preponderante para efecto del registro ante el SAT, para sacar el RFC, o bien para manifestar actividad preponderante para efecto de Infonavit y de Seguridad Social para efecto de riesgo de trabajo, ponemos la actividad por la que tenemos mayores ingresos, pero no necesariamente desglosamos todas. De hecho, en el registro del SAT sí me permite poner, yo creo que voy a tener 40% de ingreso en esta, 25% en aquello, etcétera, ¿no? Y queda implícito que la actividad preponderante es parte del objeto social. Pero aquí volvemos a tener alguna ambigüedad porque no hay ninguna disposición en nuestro cuerpo legislativo que nos defina qué se entiende por objeto social. No obstante, en el artículo 26 y 28 del Código Civil Federal y los correlativos de sus demás entidades federativas, podemos ver que nos dice que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios
para realizar el objeto de su institución. Y estos quedan regidos por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Es decir, no tenemos una definición clara de qué es el objeto social, pero digamos que se intuye o se infiere que el objeto social es a lo que la sociedad se va a dedicar y está vinculado de cierta manera con su actividad preponderante, pero no está limitado a su actividad preponderante. Entonces, es complicado qué es el objeto social. Ya nos han estado preguntando, ¿y si lo reformo y le quito cosas para poder dar cabida a algunas actividades que yo digo que no me dedico? Digo, esto creo que hay que analizarlo a profundidad, caso por caso, porque hay gente que le quiere recortar a su objeto social parte de su actividad preponderante y lo va a hacer inoperante o lo va a hacer ilógico o ahora con toda la nueva regulación fiscal internacional y ahora también nacional, donde tenemos que darle razón de negocio, materialidad, etcétera, va a tener ciertos problemas de operación e incluso pudiera caer en ciertas simulaciones o ciertos riesgos, ¿no? Pero también la gente está empezando a interpretar que es un grupo empresarial para ver si puede colarse bajo estas actividades conexas o complementarias. Y ahí sí la Ley Federal del Trabajo es muy precisa. Por grupo empresarial hay que entender específicamente lo que nos dice la fracción 10ª del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, que parte de una ficción jurídica. Para efectos de esta ley, ¿cuál ley? La Ley del Mercado de Valores. Grupo empresarial es el conjunto de personas organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta en el capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Igualmente se considerarán grupo empresarial las que defina la ley para regular las agrupaciones financieras, la cual en su artículo 5º, fracción 7ª, dice: grupo financiero es aquella agrupación integrada por una sociedad controladora y por entidades financieras autorizadas por la Secretaría para funcionar como tal. Entonces, solamente aquellos grupitos de empresa que caigan bajo esta definición pudieran realizar desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de bajo riesgo fiscal actividad conexo complementaria. Es decir, muchas empresas se han configurado en empresas satélites o empresas complementarias, pero por estrategias con otras finalidades las han mantenido separadas. Entonces, oye, Ale, ahora las quieren unir y pues van a batallar. Adelante, bro. Oye, entonces fíjate qué interesante, porque una ficción jurídica se traslada de una ley a otra, porque ahora para los efectos de la Ley Federal del Trabajo entendemos lo mismo que la ficción que viene para la Ley del Mercado de Valores. Entonces, pues bueno, imagínate si nosotros que nos dedicamos al estudio, que estamos todo el tiempo investigando, pues tenemos que hacer este tipo de análisis. Imagínate cuando elegimos para que hagan leyes a personas que no están en este tipo de estudios. Digo, un pequeño comentario sobre lo que viene pronto. Oye, bro, ¿y para el sector gobierno qué se espera con estos cambios? Mira, bueno, es algo bien importante porque lo habían dejado fuera. Entonces, y eso es muy común. Oye, tú sí le vas a... Tú no tienes, por ejemplo, en algunas de las leyes que regulan las relaciones entre el gobierno y sus trabajadores, en la mayoría no se le da derecho a nadie de permanencia en el empleo antes de los 6 meses. Y entonces dice, oye, ¿por qué tú sí, yo no? Y ahora esto me pareció muy atinado porque dicen, bueno, todos iguales, aunque los tiempos para entrada en vigor sean posteriores, pero igual dice, solamente vamos a permitir servicios especializados o ejecución de obras. Y hacen cambios tanto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado como en la Ley Reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado del artículo 123 de la Constitución. Entonces, bueno, creo que es algo de justicia. Si esto es ilegal, debe ser ilegal tanto para los particulares como para la autoridad. Adelante. Sí, oye, Enrique, ahora sí platícanos de la responsabilidad solidaria desde el punto de vista laboral.
Ok, bueno, híjole, es un término que es muy interesante porque hasta hoy venía estando condicionado. Si el intermediario no cuenta con bienes propios suficientes, entonces el beneficiario es patrón. Si la empresa que presta servicios preponderantemente para otra, entonces la otra responde. Si el parcero no tiene los recursos, entonces el dueño del terreno va a responder o van a responder simultáneamente. Hoy vamos más allá. Hoy dicen, ¿sabes qué? Es una responsabilidad solidaria y tendríamos que entrar al derecho civil para entender lo que es la solidaridad y la subsidiariedad. Entonces, en esta solidaridad, pues se supone que cualquiera de los dos debe responder. Y esto nos va a complicar porque en algunos casos las empresas, pues no sé cómo llamarles ese tipo de empresas, pero las que de repente se desaparecen, fantasmas, o que vienen y hacen una obra y luego te incumplen y se van, pues antes decíamos, oye, no, yo tengo un contrato aquí con él y dice que él me va a sacar a mí, etcétera. Pero hoy dicen, oye, no me importa. ¿Sabes qué? Si no paga, tú pagas. Y luego viene la ley del Seguro Social y la de Infonavit que dicen, hey, a mí me da lo mismo. Si él no me paga, tú me pagas. Y para eso vamos a estar reportando los contratos y todo el show. Entonces, vamos a ser solidarios ambos, pero eso nos va a implicar chamba a todos. Claro, o fíjate que ahora se incorpora en Código Fiscal la responsabilidad solidaria precisamente para estos servicios de subcontratación de obras o de servicios conforme lo que está realizándose, con ahorita que veíamos, aquí sí hay un cierto tipo de empate en cuanto a lo laboral con lo fiscal, pero vale la pena resaltar el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, porque lo que busca el código es que haya una responsabilidad solidaria por el incumplimiento en las contribuciones. Pero para efecto de las contribuciones, el artículo 2 me dice, se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos, es decir, el SAT a través del Código Fiscal puede fiscalizar y tratar de imputar una responsabilidad solidaria, incluso en materia de seguridad social, porque está contenido. Entonces, hay que ver el alcance, porque de repente dicen, bueno, si me cayó el SAT, no me puede fiscalizar seguro social aquí. Híjole, yo creo que pudiera darse el caso. Digo, habrá que ver cómo se ponen de acuerdo las autoridades, ¿no? Sí. Y las sanciones, bro. Ok, bueno, si quieres devuélvete al anterior nomás para brevemente, no lo voy a leer, pero esta es una tesis de 2010 en la cual el tribunal, ¿sí? Dice, oye, no me importa que el intermediario te haya dicho que él es patrón y que entonces tú no vas a tener broncas. Lo único que haces con ese contrato que estaban exhibiendo es decir, los dos son patrones. Entonces estamos hablando del 2010, antes de la reforma del 2012, antes ya la figura del intermediario y de la responsabilidad solidaria que ya teníamos en el artículo 12, 13, 14, 15, etcétera, pues ya la autoridad decía, oye, alguien le tiene que pagar al trabajador. Entonces, esas asesorías donde te decían, pon González S.A. y González Servicios S.A. para que González no corra riesgos, la autoridad desde hace años decía, hey, es una misma empresa. Adelántale. Sí, ahora platícanos de las sanciones, que aquí me da Oye, miedo. Va a ser una lana, la bronca es que va a ser una lana, y no nada más para, antes nos lavamos las manos y decíamos, oye, Alejandro vino y me dijo que él se encargaba, pues yo qué, Alejandro me da una factura y la factura es legal. Y ya con eso me respaldaba. Hoy dicen, quien lo haga o quien lo utilice, va a haber multa. ¿De cuánto? De 255,000 UMAS. Es decir, de 22,400 pesos a 4 millones. No, 448,000. No, 4 millones. Perdón. Sí, perdón. Eso es para los, pero es que yo ya estaba en el otro. Eso es para los que no permitan la inspección. Es bien común. Oye, está el inspector, no le abras, dile que ahorita no lo pueden atender. Va. No lo tienes, te puede costar entre 22,000 pesos y 448,000 pesos. Pero para los que utilicen la subcontratación de manera ilegal, para los que utilicen la subcontratación que no esté dentro del padrón que va a crear la Secretaría, y
a quienes presten y a quienes reciban el servicio, la multa puede ser desde las 2,000 UMAS hasta las 50,000 UMAS. Es decir, de 179,000 pesos a casi 4,5 millones de pesos. Y por ahí hay una aclaración que me encanta que tú hagas, Ale. El artículo 992 establece que la multa puede ser por trabajador. Entonces, tienes 10 trabajadores, ya no hablamos de 4,5 millones, hablamos de 45 millones de pesos. Imagínense la voracidad que esto puede ser. Ya habría que ver si hay recursos o no hay recursos, pero está prevista para, ¿sabes qué? Simplemente estás utilizando los servicios de Enrique y Enrique no está en el padrón y debería estar en el padrón, entonces hay multa tanto para Enrique como para ti. Adelante. Sí, desde el punto de vista fiscal, tanto en seguridad social como en materia de código fiscal, se establecen multas por quien, por ejemplo, este es muy interesante en materia de seguridad social, ¿no? El incumplir en esta obligación que nace en esta reforma del 15A de la Ley del Seguro Social, que dicho sea de paso, prácticamente no se reformó, simplemente se le dio más fuerza a tenerle que estar informando a la autoridad de que tengo este tipo de subcontratación y quiénes son los trabajadores, cuánto tiempo prestó, etcétera. O sea, vaya, la información que ya nos contempla, la multa va de 500 a 2,000 UMAS, es decir, de 44,000 a 170,000, pero por cada obligación incumplida, ¿no? Y en materia de código fiscal, digamos que la multa quedó en pesos, no en UMAS. Entonces nos dice, cuando infrinjas como contratista que no le entregues la información que está pidiendo el ICR y el IVA, que es prácticamente la que ya conocemos que nace en 2016, octubre, ¿no? Que hay que entregarle el CFDI, que hay que darle los comprobantes de pago de las contribuciones, que están registrados en el IMSS, etcétera. Cuando no se entregue, la multa es de 150,000 pesos hasta 300,000. Pero ahora se configura como delito calificado de defraudación fiscal, lo cual puede llevar incluso hasta las pijamas de rayitas en vacaciones casi permanentes, en el cerezo que no te dejan escoger, ¿no? Bro, tenemos poquito tiempo para terminar, pero creo que hay un tema muy importante que es la sustitución patronal, ¿no? Ok, vamos a tratar de verlo rápidamente, porque digo, es un solo artículo de la ley, el artículo 41, pero la ley no define qué es la sustitución patronal. Y la ley tampoco contempla la doctrina como fuente de derecho de trabajo, de acuerdo al artículo 17. Sin embargo, sí lo utilizamos. Mario de la Cueva dice que la sustitución patronal se da en la transmisión de la propiedad de una empresa o uno de sus establecimientos, en virtud de la cual el adquiriente asume la categoría de nuevo patrón. Esto es, puede ser toda la empresa, puede ser un departamento de la empresa, pero pues sí podemos hacer una sustitución patronal siempre y cuando la actividad siga como comúnmente se venía prestando. Por eso en el artículo 41 hoy se adiciona que para que surte efectos deben transmitirse los bienes objeto de la empresa, establecimiento al patrón sustituto. Es decir, ya no se vale decir, ahí te van los trabajadores nada más, sino tienes que pasarle bienes de la empresa. Vamos a ver las excepciones más adelante. Por ahí siguen algunas tesis, Alejandro. Las tesis básicamente hablan o tratan de aclarar cuándo es una sustitución parcial, una sustitución patronal parcial, ¿sí? Que es lo que estamos mencionando, pero también cuándo va a operar. Y bueno, ahí vienen algunos otros requisitos en el 41 de dar aviso a los trabajadores. Hoy, como vamos a ver ahorita, nos están dando un tiempo para decirle, oye, di que es sustitución patronal. Adelante, Alejandro. Sí, hay otras disposiciones que creo que vale la pena tocar rápidamente por cuestión de tiempo. Y que nos están preguntando en este momento por ahí, Jessica Martínez, ¿qué cambió en ICR y qué cambió en IVA? Déjame platicar rápido, porque esto como que cambió y no cambió. O sea, vaya, sí cambió porque evidentemente esto se publica o se adiciona en 2016 en el ICR y en el IVA, la obligación, o sea, con ánimo de darle más fuerza a esta regulación de 2012 laboral, nos empiezan a solicitar, oye, ¿sabes qué? Si no me das copia de la declaración de que pagaste el ICR, que pagaste el IVA, que no te lo estás prácticamente robando, que lo estás afiliando ante Seguro Social correctamente, etcétera, a los trabajadores,
para tu cliente es un gasto no deducible y el IVA es no acreditable, ¿no? Aparte de que se plasmaba las multas laborales, etcétera, ¿no? Pero incorporamos el concepto de la retención del 6% del IVA por servicios en el artículo 1A de la ley del IVA. Entonces, cuando se incorpora esta obligación de retención, se eliminan las obligaciones de enterar esta información, del cual nos habían puesto hasta un aplicativo, ¿no? Para poder cumplir con esta información. Aquí entonces, ahora se está eliminando nuevamente, o sea, vaya, hay un switch. Teníamos la obligación de enterar esta información del contratista o del subcontratista al contratista, ¿no? La declaración, los FDIs de nóminas, el pago de cuotas IMSS Infonavit y las declaraciones de IVA. Ahora se incorpora un nuevo requisito, el registro vigente ante el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es un nuevo requisito que hay que tener. Y nos dice en materia de IVA que incumplir con esta información por parte del subcontratista hace que para el contratista se vuelva el IVA no acreditable. Y con la entrada en vigor de esta disposición, se eliminaría la retención del 6% de IVA por servicios. En materia de seguro social, prácticamente no hay cambio. O sea, seguimos teniendo lo de los contratos celebrados que hay que informarle a la autoridad. Lo que cambió es la eliminación de este segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, que hablaba de un registro multiclase para efectos del riesgo de trabajo. Bro, en materia de PTU, ¿cuáles son los cambios? Bueno, pues mira, realmente no es un cambio, no son muchos cambios, es un cambio. Lo único que se hace es poner un tope al monto a repartir. Vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo las comisiones, vamos a seguir teniendo las objeciones, vamos a tener que seguir publicando, pero a la hora de que la comisión haga el cálculo para el reparto, si la cantidad resultante al final, conforme a las disposiciones que ya conocemos, supera uno de dos topes, 3 meses de salario o el promedio de lo percibido por este concepto durante los últimos 3 años, entonces se topará a esa cantidad. Pero ahí nos viene un problema, creo que es muy importante, que es, ¿qué pasa cuando el trabajador, esos últimos 3 años, las utilidades que obtuvo no fueron en mi empresa? Eso no lo menciona la ley ni es claro. Vamos a tener que, cuando contratemos a alguien, preguntarle cuánto te dieron de utilidades para poder tener los topes. Eso no lo menciona. Recuerden que cada año la Secretaría del Trabajo junto con el SAT emite un manual. Vamos a ver qué dice en el manual, que tampoco es vinculante, pero que de alguna luz nos habrá que dar de qué quisieron decir. Y no hay ningún cambio, todo lo demás se sigue haciendo exactamente igual. Gracias. Veamos cuándo entra en vigor, ¿no? Esto creo que es importante. De manera general, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Se estima que se publique el día sábado 1 de mayo, Día del Trabajo. Entonces, en forma general, entraría en vigor el día domingo 2 de mayo. Todo lo que tiene que ver con las reformas en materia fiscal, la reforma al Código Fiscal, la reforma al ICR y la reforma del IVA, entra en vigor el día 1 de agosto. Bro, para efecto de gobierno y lo demás, ¿cuándo entran en vigor? Esto hasta el 2022, el 1 del 2022, y las reglas que tendrá que emitir para el padrón, la Secretaría de Trabajo, los tendrá que hacer dentro del siguiente mes a la publicación o dentro de los 30 días naturales siguientes. Y luego tendremos las empresas, o tendrán las empresas, porque todavía no sé si los despachos vamos a estar incluidos o no, tendrán las empresas 90 días naturales para obtener el registro, para llevar a cabo la sustitución. Todas las insourcing o los que tienen con empresas que se dedican a la subcontratación de personal, tienen 3 meses para hacerlo sin requisito de transmitir los bienes. Entonces, ¿sabes qué? Simplemente decimos, oye, el patrón de Alejandro hoy es González Servicios, el patrón de Alejandro mañana es González S.A. Y con eso les damos aviso a los trabajadores y con eso va a ser suficiente. Y empezaremos a notificar a las autoridades. Y luego viene el mismo plazo para hacer el cambio del registro del IMSS
respecto de la prima de riesgo de trabajo conforme a las disposiciones que están marcadas ahí mismo y para proporcionarle la información que de acuerdo con la reforma al artículo 15 de la ley del Seguro Social corresponde. Y luego, ya que tengamos el registro, inmediatamente al día siguiente hay que darle copia simple del registro del Infonavit. Y el Infonavit tendrá 60 días para emitir el procedimiento conforme al 29A que habrá que seguirse. Oye, yo sé que hemos sido un poco disruptivos con el término de que todo mundo entendíamos de que si yo tengo una empresa que me está contratando otra, ahí ya tenía una subcontratación. Y estamos cambiando un poquito el contexto. Entonces sé que la gente está preguntando, ¿y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? No entendí hacia dónde vamos. Vamos a poner una serie de casos muy simples para efectos de tratar de explicarlo, ¿no? Cuando yo tengo, y es lo que estoy tratando de explicar, una empresa que presta servicio a otra y tienen un contrato, aquí yo entendería que no hay subcontratación y por tanto el prestador del servicio o esa obligación de hacer planteada en las obligaciones del contrato, independientemente de que vaya sobre el objeto social o no sobre el objeto social, aquí estaría permitida. La tercerización de personal estaría prohibida, ya sea que sea para objeto social o no para objeto social desde el punto de vista laboral. Pero en los demás casos, Enrique, los especializados, no especializados, Es que platícanos mira, los casos, ¿no? sí, Ale, la verdad es que lo que tú explicaste magistralmente sobre lo que es la subcontratación, pues entonces casi nadie caería en ello. ¿A quién voy a subcontratar? Sabes que yo me dedico, no sé, a realizar auditorías laborales o a la implementación de normas oficiales mexicanas para la protección de las empresas. Y resulta que yo ya estoy muy saturado de trabajo. Y viene un grupo de empresas y me dice, Enrique, necesitamos que nos revises ya todo esto y hago un contrato con ellos para atender a 10 empresas. Pero yo no tengo el personal de planta para hacerlo. Ni quiero incrementar mi plantilla porque terminado ese proyecto ya no voy a tener chamba. Entonces, ahora sí yo subcontrataría trabajadores para ese proyecto. Y ahí tendríamos a lo mejor una asignación de trabajadores para ese proyecto que podríamos decir, pues hay un tipo de subcontratación de personal, pero yo soy el especialista. Esto no forma parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa. Entonces, de alguna forma podríamos decir, híjole, ¿es eso a lo que se refiere? El problema que yo veo es que la autoridad va a decir, no, a mí no me importa lo que explicó magistral el maestro Alejandro. Tiene toda la razón, pero no me importa. Y entonces todo el que tenga trabajadores, esos son subcontratados. No, porque no hay un contrato que les dé origen. Yo los tenía desde antes de contratar contigo. Entonces son mis trabajadores que, como tú bien mencionas, me ayudan a cumplir con mi objeto social. No es subcontratación, pero falta que entienda la autoridad. Perfecto. Ahora en materia de insourcing, servicios u obras complementarias del mismo grupo, compartidas, etcétera, ahí sí es muy claro. Si es sobre el objeto social, está prohibido, y si es sobre no objeto social o no actividad preponderante, está permitido. Oye, pero Sí. perdóname, bro. El problema principal es que a nosotros, desde que yo era estudiante hace ya el año pasado, porque bueno, estudiante ya pasó, nos enseñaron que en el objeto social ponle todo para que no esté restringido, para que no te van a decir no es deducible porque no es tu objeto social. Entonces nos enseñaron a hacer objetos sociales a lo mejor de 3 páginas, con 28 fracciones de puede hacer esto, y los servicios relacionados y conexos y todo lo que esté venga, puedo vender todo, puedo dar clases, y le ponemos todo a las escrituras. Hoy nos están obligando a acotar nuestro objeto social para decir que eso que lo que vamos a contratar no forma parte de nuestro objeto social. Aunque nunca haya sido parte, ni siquiera, olvídate, preponderante, jamás lo hayamos ejercido. Sí, coincido contigo. Ahora, yo sé que van a tener dudas de lo que estamos hablando, pero quiero comentar algo. O sea, entendemos plenamente la intención que tiene el legislador
¿Qué es lo que quiere bloquear? Incluso fue muy claro un senador al momento de su reserva de la aprobación de la reforma del outsourcing. Dijo, oye, aquí tenemos valet parking, aquí tenemos vigilancia, aquí tenemos limpieza, que les den sus derechos laborales. Empecemos por la casa, ¿verdad? Digo, entiendo que lo están viendo como que una empresa contrata a otra, ya hay subcontratación. Pero en la palabra subcontrato es donde estábamos haciendo esta análisis o esta interpretación un poco disruptiva. Y quisiéramos, como bien dices tú, que nos escuche algún legislador y antes de que entre en vigor, trate de hacer algún cambio o alguna precisión, porque tristemente estamos cayendo en vaguedades, ambigüedades legales, y esto va a ser complicado en materia de interpretación porque cada quien va ahora sí que empezar a sustentar su dicho y argumentar en base a retórica, en base a lo que le conviene y a tratar de acomodarse, y vamos a caer de Guatemala a Guatigual con esta reforma, ¿no? Pero pasemos a las preguntas de nuestra gente. Muchas gracias. Sí, dejamos ¿Algo de que quieras compartir, Ale? complementar? No. Nomás si dejamos de compartir la pantalla Sí, claro. para poder ver a Ricky. Sí. Sí, muy Perfecto. bien. Ok. No, excelente presentación. Muchas gracias. Son muchas preguntas, va a ser difícil por cuestiones de tiempo abarcarlas. Traté de más o menos, sé que algunas se pueden ver en el chat, pero tenemos preguntas que se pusieron en la sección de preguntas y respuestas que no todos ven, otras en el chat, y también a través del Facebook Live también nos llegaron preguntas. De medio las agrupé un poquito en temas de PTU, tema de sustitución, traté de medio categorizarlas. Entonces, y dándole prioridad a algunos que sean, vamos a decir, de temática general. Una pregunta, bueno, agarrando una que es específica y luego otras generales. Dice, Guillermo nos comparte, dice, hablando específicamente de la industria minera, ¿qué pasa con aquellos contratos de empresas en los que se acuerdan dar servicios específicos de exploración y barrenación, mismos que se encuentran dentro del objeto social de la compañía? Esto es, las empresas grandes tienen desarrollados departamentos internos que pueden ejecutar estas actividades, pero muchas empresas junior no tienen, o pequeñas, no tienen la capacidad de ejecutar propiamente esas actividades, ya sea por temas de inversión en equipos especializados, o sofisticación, o conocimientos del personal, y optan por contratar dichos servicios a empresas nacionales o internacionales. Estos contratos son por tiempos definidos y avances de ejecución específicos. ¿Qué acciones de prevención debemos de tomar ante esto? Yo no sé si está muy específica la pregunta, ¿no? No, digo, está bien. Mira, el problema es que todavía no tenemos cuáles son los criterios que va a poner la Secretaría. En principio, te digo, de conformidad con lo que ya está en el proyecto de reforma, lo que ya se ha venido aprobando, no podrían. ¿Sabes que quieres tener barrenadores? Pues contrata a todos los barrenadores. O bien, la solución probable, independientemente que en cada uno de los casos tendríamos que entrar a analizarlo ya específicamente, la solución probable es pon en tu objeto social a qué te dedicas y no incluyas esos servicios que estás contratando de manera externa, y sobre todo que esos servicios que estás contratando de manera externa sean de tal forma especializados para que puedas justificarlo, o que sean obras especializadas. A lo mejor en la barrenación dices, oye, no, es que se necesita un permiso para la pólvora y yo que soy una microempresa y que apenas tengo una mina y que pues yo lo único que me dedico es a vender lo que esté en la mina, pero pues no me dedico a explotar la mina, y a lo mejor ahí sí podrías, pero habría que ver, porque entonces harías el contrato completo con la compañía para que explotara la mina. Adelante, Alejandro. Fíjate, Enrique, que voy a complementar con un caso similar, que no es igual, pero es similar, que viene siendo, por ejemplo, Pemex. Pemex se dedica a explotar el subsuelo y sacar el petróleo, ¿no? Para convertirlo en gasolina y demás productos, ¿no? Pemex, para poder hacer eso, necesita hacer un pozo, barrenar, ¿verdad? Pero, aunque es parte de su necesidad, probablemente siempre lo haga con una compañía externa. ¿Por qué? Porque es una compañía especializada que le da servicio a Pemex y a todas las internacionales y qué sé yo, y tiene equipo que a lo mejor es muy caro, con gente muy especializada que lo vas a estar utilizando a ver cuándo encuentra un nuevo yacimiento petrolero para poderlo explotar, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve complicado
si es especializado, digo, especializado si es parte del objeto, si no es parte del objeto, y estoy de acuerdo contigo que hay que esperar a ver cuáles son las reglas que saca la Secretaría en estos casos, ¿no? Okay. Una pregunta respecto del PTU. Dice, si en una empresa operativa que no tenía trabajadores y ahora por medio de la sustitución patronal adquiere trabajadores, bueno, partiendo de la base que es sustitución, adquiere trabajadores, ¿debe repartir el 10% de PTU sobre las utilidades de todo el año o sobre solo la parte proporcional? De todo el año. De hecho, siendo más concreto, tendría que repartir utilidades de las dos empresas. ¿De todo el año de los dos? De todo el año de las dos, correcto. En cuanto a servicios especializados, pues una pregunta que se repetía es, prestadores de servicios como abogados, contadores, seguridad, limpieza, ¿deben de registrarse ante la Secretaría de Trabajo? Mira, mi criterio personal es que no, porque no estamos subcontratando, incluso si lo hiciéramos, caería dentro de este acto permitido, porque no estamos terciarizando personal. Pero hay que esperar las reglas. Me queda claro que la interpretación que le está dando tanto la autoridad como los propios legisladores es un poco distinta, pero bueno, aquí quisimos ser un poco disruptivos y utilizamos el análisis de la palabra subcontrato para hacer esta dinámica, ¿no? Pero creo que vaya a salir reglas al respecto y por lo que se ha escuchado es que los despachos de contadores y despachos de abogados van a quedar fuera de esta necesidad de registrarse, pero no se ha publicado todavía nada. Oye, bueno, yo quiero aprovechar aquí un comercial para que la gente que tenga contacto con las autoridades vaya y les diga, oye, escuchen la interpretación magistral del maestro Alejandro para que le entiendan, porque te aseguro que si no le escuchan, la interpretación va a ser la misma. Oye, no, tú ya los tenías, no me importa, subcontratación. Oye, Enrique, te puedo asegurar que si yo hubiera sido senador o diputado y hubiera hecho esta interpretación que, como dices, magistral, en una reserva me hubieran dicho, sí, pero no, dale. No, pero a lo mejor hasta te aplauden y dicen, muy bien, pero no te hacen caso, que eso es lo que va a pasar. Sí. Te aplauden, pero dicen, sí, pero nadie vota a favor tuyo. Así es. Dale, no la cambiamos porque tienen prisa de que se publique como la planteó el presidente, ¿verdad? O casi. O casi. Adelante. Una pregunta en la parte de sustitución patronal. Preguntan, ¿es mejor hacer la sustitución patronal antes de que sea publicada en el diario oficial? Es decir, de aquí al 30 de abril, para evitar transferir activos de la empresa sustituida. No, fíjate que no, al contrario. Yo esperaría que se publique para que nadie te la cuestione. Hoy a lo mejor, si tú vas y le dices al seguro, oye, hice una sustitución, te va a decir, como siempre, tráeme el acuerdo con la Junta de Conciliación. Después de la publicación, y que no existe nada que te obligue a tener un acuerdo con la Junta de Conciliación. ¿Sí? Oye, es que tráeme el de los sindicatos. No tengo sindicato, no tengo contratos colectivos. Y eso te pide muchas veces el Seguro Social. A partir de la publicación te van a decir, tú nada más le dices al seguro, oye, una sustitución conforme al artículo transitorio tal, y ahora yo soy el nuevo patrón. Y te la van a tener que admitir. Entonces, lo mejor es esperar a la publicación y tenemos 30 días para hacerlo. Sin requisitos. Después de los 30 días ya tendremos requisitos. Perdón, no son 30 días, son 90 días. Correcto. Otra pregunta en respecto a servicios especializados. Que si los servicios compartidos en los grupos empresariales, ¿será necesario el registro de los servicios especializados en la Secretaría de Trabajo? Sí. Sí. Hay una pregunta que nos han hecho que tiene que ver con las casas matrices o empresas en el extranjero. Si tengo una empresa en el extranjero que me presta servicios administrativos o que me manda gente para instalar una maquinaria y cosas por el estilo, si se tiene que registrar, todavía no salen las reglas. Yo esperaría con la interpretación que le estamos dando del concepto de subcontrato que no, pero prácticamente, como bien decía Enrique, no nos van a hacer caso y van a interpretar que sí y que se tiene que registrar, pero bueno, hay que esperar a que salgan las reglas, ¿no? ¿Qué pasa? Otra pregunta dice, ¿qué pasa con el contrato colectivo que se tiene con la empresa de servicio? Al hacer sustitución patronal, ¿se traslada de la empresa sustituida a la sustituta? Mira, no es que se traslade. Ahí habrá que ver. Normalmente, por práctica, decías, tengo el contrato colectivo
en todas las empresas independientemente que tengan o no trabajadores. Y normalmente lo hacemos con el mismo sindicato. Por eso vino la reforma en 2019 para decir, ya no hagas eso no se vale. Pero en este momento, si me dice, oye, no, fueran dos sindicatos distintos, pues entonces aquí opera el principio de mayoría. Quien tenga la mayoría va a ser el titular del contrato colectivo. Si tenga que hacer algún procedimiento para obtenerlo o algún proceso para obtenerla, eso ya es otro boleto. A lo mejor tiene que demandar la titularidad o a lo mejor el otro cede y dice, pues si tú traes 300 trabajadores y yo tenía 3 aquí, pues quédate ya con el contrato, pero ya lo veremos. En servicios especializados hay otra pregunta, dice que si el servicio especializado quedaría a criterio de que la autoridad lo acepte o no. Yo no creo que vayan a ser tan específicos en cuanto a qué es un servicio especializado. Yo creo que lo que puede ser especializado para uno no es tan especializado para otro. Por ejemplo, pues para mí un servicio especializado puede ser el de seguridad, pero no lo es para una empresa de seguridad porque es su objeto social. Para mí, para ti a lo mejor o para la empresa de seguridad, el servicio especializado es el de la abogacía o el de la asesoría jurídica, pero a lo mejor para un despacho de abogados no. Entonces, yo creo que no van a poder acotar a esto, sino van a mencionar en general, como lo dijimos, no se debe definir lo que es obvio, ni podemos decir, oye, pues es que va a ser ahorita esto nada más. O vamos a hacer una lista y vamos a ir agregando la lista. No creo que hagan eso. Hay una pregunta que era cortita y pues no sé si está todo el contexto, pero creo entender la idea. Era respecto igual a la sustitución patronal. Dice, entonces tendremos que hacer una clasificación de nuestra fuerza laboral. A lo mejor está hablando cuando son intergrupos, ¿no? No, la verdad no entiendo la pregunta. Creo que uno de los temas más complicados es cuando tengo un outsourcing de los rudos y entonces haz sustitución patronal. Ay, te vas a traer todo el animalero, ¿verdad? Dices, ay. ¿Sabes que tengo un problema en un grupo empresarial? Bueno, en una empresa o un grupo empresarial hoy porque tiene varias empresas, pero que en unas les pagan de una forma y en otras de las del insourcing les pagan de otra forma. Entonces, ahí el problema es que a lo mejor en la empresa padre, como le llamaste tú, ganan 100 pesos, pero en la empresa que está en outsourcing ganan a destajo. Entonces, en ese ganan a destajo resulta que no ganan 100 pesos, sino ganan 300 pesos. Me dicen, ¿cómo le hacemos? Pues no tengo una solución porque pues si te los traes a los otros con el destajo, pues puedes el destajo para todos. Pero le digo, bueno, probablemente la solución jurídica es darles a lo mejor como fijo a todos los 100 pesos y conforme al destajo, aquellos que ganen más. Pero me dicen, no, pero es que entonces ya a lo mejor los de 300 se conforman con 100. Entonces, tenemos que ir analizando cada una de las empresas y cada una de las situaciones para ver desde el punto de vista legal y desde el punto de vista operativo de recursos humanos qué es lo más conveniente en esa sustitución que vamos a realizar. Hay una pregunta que dice que si la multa por prestar servicios sin estar registrados en la Secretaría de Trabajo es para quien presta el servicio o también para quien contrate. Los dos. Imagínate, ponemos el caso, hace rato platicábamos Alejandro y yo, en el 2012, no, perdón, en 2019, la legislatura actual reconoce que los micros, pequeños y medianos empresarios no tienen la capacidad para conocer las leyes o para contratar la asesoría necesaria para poder cumplir con las mismas, y nos hace el cambio de que ya no es obligado, más bien ya no se asume un despido injustificado por no dar aviso, sino simplemente se presume. Y ese es el motivo por el cual fundamentan este cambio. Ahora nos ponen un montón de requisitos y se olvidan que las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, no tienen esa capacidad y entonces les ponen unas obligaciones que muy probablemente no van a cumplir. Platicamos, imagínate que tú tienes un taller mecánico y te empieza a ir un poquito mejor y de repente dices, oye, voy a traerme un cuate que se dedica a la pintura, y vienen y todos te pintan aquí, pero no estaba en el padrón. Y tú ni sabías, le pagas todo el show, ni va a ser deducible, te van a multar a ti, van a multar a él, y entonces viene un montón de broncas
que nuestros legisladores no nos están protegiendo o no están protegiendo a aquellos que no tienen el alcance de este tipo de asesorías. Una pregunta que nos hacen acá en el chat, en el Zoom, dice, pero me parece que es también aplicable en forma muy general. ¿Qué pasa cuando una misma empresa existen diferentes riesgos de trabajo? ¿Se podrán tramitar 2 registros patronales? Dale. Mira, es que es un tema anacrónico, pero déjame tratar de explicarlo rápido, ¿no? El problema de los registros patronales ante el IMSS es que cuando nace la ley en 1943 no tenía una capacidad de atender todo el país en forma conjunta. Entonces lo empezó a hacer por municipio, porque era la capacidad que vio máxima que tenía irse municipio por municipio, ¿no? Incluso, si se van a la historia, van a ver cómo se fueron incorporando paulatinamente los estados en la atención del servicio médico y todo el rollo, ¿no? Entonces, nos hemos quedado con esta cuestión anacrónica de registro municipal, del registro patronal, y con la prohibición de que solamente puedes tener para una sociedad un solo registro patronal por municipio. Entonces, hay algunas ciudades que están conurbadas, donde una calle divide un municipio de otro. Entonces, se ha tenido la estrategia de, voy a poner esta empresa en el municipio de Monterrey y cruzando la calle que cambio de municipio, puedo estar en San Nicolás o puedo estar en Guadalupe, etcétera, los que son locales, o lo mismo sucederá en otras ciudades. Pongo, o sea, una parte de la empresa, digamos, la administración la dejo en una empresa y la operación la dejo en otra y tengo 2 registros patronales porque estoy en 2 municipios diferentes, ¿no? La intención global es que toda la empresa esté bajo la misma actividad y esté regulada bajo el riesgo de trabajo de la actividad que tiene más riesgo, incluyendo todos los trabajadores, los administrativos y los operativos. Entonces, híjole, tener 2 registros es complicado. Se permiten personas físicas porque pueden tener 2 negocios muy diferentes. Puedo ser una persona física empresaria y tener una florería y tener una vulcanizadora, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo diferentes registros patronales porque tengo diferentes actividades. Pero, maestro, todavía hoy en los 2 municipios pueden tener 2 registros patronales. Sí, claro. Ahora, tú pusiste el caso de los municipios. Imagínate en Gómez Palacio y Torreón. Sí, que son 2 estados, pues con mayor razón, ¿verdad? Así es. Entonces, una calle divide los estados. Bueno, un puente ahí, ¿no? Pero... Sí, un puente. Ves de ahí a acá. Sí, sí, claro. Pero todavía es válido y con la reforma no hay cambio en respecto al que tengas un registro en un municipio y otro registro en otro municipio. Hay una pregunta, Enrique, que nos han hecho que me gustaría que explicaras un poquito, perdón que te agarre de quemarropa, güey, que son los practicantes. ¿Caen o no caen? ¿Es su contratación o cómo está, no? Híjole, ¿sabes qué? Es muy interesante porque en aras, supuestamente, de ayudarlos en su práctica profesional, pues la autoridad se ha tapado los ojos. Para nosotros es muy claro, hay trabajo personal, subordinación y pago es tu trabajador. Y el practicante tiene trabajo personal, está subordinado y le damos un pago y dice, no, ese es practicante. Y entonces, ¿qué hizo el Seguro Social? Pues se tapó los ojos. ¿Qué hace la autoridad laboral? Dice, híjole, no te metas en broncas. O sea, nunca tengas una bronca de este tipo porque le das en la torre al sistema. No tengo una respuesta para eso porque tampoco la tengo una respuesta para decirte si existen laboralmente los practicantes profesionales. Ya sé. Bueno, entendemos que es un tema que todavía hay muchas dudas, hay cosas que todavía la autoridad tendrá que ir definiendo por cuestión de tiempo, porque ya nos extendimos 15 minutos y no queremos abusar del tiempo de ustedes, les digo, de todos los que están participando. Les vamos a compartir el material, un gusto, a los correos con los que se registraron en la plataforma. Y las preguntas, ojalá que se puedan acercar ya a sus oficinas correspondientes, ya sea de DFK o con sus asesores que si ya cuentan con ellos, o en lo que nosotros podamos apoyarles, pues cuenten con nuestro apoyo. Agradecemos primero que nada a todos por su participación, pero en primera instancia, de antemano, muchas gracias al doctor Enrique Macías y al maestro Alejandro González por su excelente exposición.
Esperemos que les haya dado mayor claridad sobre muchas de las dudas que seguramente tenían al inicio de esta presentación. Agradecemos a todos las oficinas de DFK que se conectaron y nos acompañaron, a todos los que estuvieron acompañándonos a través de la plataforma de Zoom, como los que estaban en Facebook Live. Les repito que les vamos a hacer llegar la exposición y por ahí un pequeño cuestionario y para que nos ayuden con su retroalimentación, y a nombre de todos les deseamos que sus familias, a ustedes, sus colaboradores se mantengan con bien y con salud. No sé si quieran comentar algo, Alejandro, Enrique. No, muchísimas gracias por habernos ahora sí que aguantado esta hora, 45 minutos. Quedamos a sus órdenes, como bien decías, a través de la red de DFK para atender sus dudas, sus cuestionamientos y tratar de ayudarlos en este, no sé si bonito o no bonito trance de convergencia que vamos a tener que hacer para brincar en esta situación, ¿verdad? Oye, y esperamos, no nada más que se hayan resuelto las dudas, sino que se vayan con muchas más, porque eso es lo único que nos va a hacer podernos proteger de manera adecuada. El decir, oye, necesito ver las cosas con la seriedad para evitarme un problema de a lo mejor de 4,5 millones o de 45 millones de pesos que podría surgir en una pequeña empresa de 10 trabajadores. Muchas gracias a todos, un abrazo, que Dios los bendiga. Y quedamos a sus órdenes, gracias. Muchas gracias.